Hola Sones, soy Pozo y hoy vamos a pintar Mansion of Madness. Entonces, lo que vamos a pintar hoy son dos modelos de miniatura, para un total de 4 miniaturas que van a ser The Goat's Pound y Children of the Goats. Eso es dos formas de decir hijos de la cabra, pero whatever. Como podrán ver, las miniaturas corresponden al clásico tema de señoritas con poca ropa. Todas las mujeres malvadas en Mansion of Madness aparentemente se adhieren a ese tema, pero bueno, así es la cosa y bueno, así era la historia. No encontré mucho lore acerca de estos personajes, así que no tengo mucho que contar al respecto. Lo que vamos a hacer acá es que en vez de pintarlas todas iguales, vamos a pintar cada miniatura distinta dentro del mismo tipo. Entonces vamos a hacer un Godspawn pelirrojo y vamos a hacer un Godspawn rubio, vamos a hacer una Children of the Goat pelirroja y una rubia, vamos a usar el mismo piel, y en el caso de Children of the Goat que llevan ropa, vamos a pintar las ropas de tonos distintos. ¿Ya? Algo distinto que también vamos a hacer hoy día es que vamos a hacer el imprimado de una forma diferente a lo que lo hacemos normalmente. Vamos a imprimar con gris y después vamos a hacer un imprimado cenital con blanco. Dado que estas miniaturas en particular tienen unas cosas que son muy aptas como para generar o no generar sombras, en el caso del Goatspawn, que es la que está agachada, básicamente se genera sombra a sí misma. La Children of the Goat está mirando al cielo, así que probablemente cuando la imprimamos blanco va a quedar bien iluminada. Entonces la expectativa es que con esto va a permitir que al usar Speed Paint se genere un poco más de sombra y de gradientes con los colores. ¿Ya? Así que veamos cómo sale. Estoy haciendo el imprimado con gris. Me carga imprimar gris sobre gris porque es súper difícil darse cuenta si uno está cubriendo bien o no la miniatura. Estoy totalmente fuera de foco, pero estoy haciendo el imprimado cenital con blanco. La piel del Goatspawn la pinto usando Malignant Green. Si algo bueno voy a decir de esta miniatura es que dado que no tiene ropa ni nada, es muy fácil pintar. No hay que estarse preocupando de esquivar nada. Habiendo dejado ambas cubiertas, vamos por la clásica repasada. Para las Children of the Goat uso Crusader Skin. Algo que no me gusta de Crusader Skin como color es que ya sobre blanco es bastante oscuro y cuando se hace sobre gris o negro no se ve nada. Algo que sí voy a ver es cuando le hagan like al video o se suscriban al canal. Vamos por el pelo. El pelo de las rubias lo pinto usando Seedot Yellow. Para las pelirrojas usamos Fire Giants Orange. Una de las líneas la pintamos verde usando Orc Skin. Y la segunda la pintamos usando Blood Red. Esas tiritas de la ropa son definitivamente lo más difícil de pintar.
para los cachos uso White Gray. Los pelos de la cola van con English Uniform. Hago unos ojos super spoopy usando Quinaquidron Violet. Y termino pintando las pezuñas Black Gray. Quedaron bien, pero pucha que se ven malas las miniaturas con Speed Paint de cerca. Parece como que estuvieran pintadas con témpera, pero bueno, de lejos se ven interesantes. Vamos. Quick and Dirty, como todas las demás Shadow Madness. Quedaron bien, igual me equivoqué harto en la ropa del Child of the Code, principalmente porque es medio difícil pintar esas cosas tan chicas con Speed Paint, pero quedaron bien. A una distancia se ve normal, los ojos violetas hacen que se vean relativamente spoopy, así que nice. Unas miniaturas que salieron rapidito. Son humanoides, pero bueno, tenemos que lidiar con la expansión. Creo que nos queda otro paquete de miniaturas humanoides de monstruos. Y nos quedan un par de grandes y de ahí nos movemos a lo ¿ya? Así que nos vemos en la próxima.